Colombianos en un hecho bastante lamentable de campaña política de la senadora Paloma Valencia, utilizó el hambre que están pasando los venezolanos derivado pues de todos los problemas económicos y políticos de su país por los cuales les ha tocado huir de Venezuela, lo mismo que le ha pasado a millones de colombianos que por problemas económicos, políticos, sociales, de violencia y demás, les ha tocado huir de nuestro país. Resulta que utilizó eso para hacer campaña, para manipular a la gente con ese cuento, diciendo que miren los problemas de Venezuela, cuando esos mismos problemas que tienen los venezolanos, que les ha tocado huir de su país, también lo tienen millones de colombianos que hoy en día viven en situación de pobreza extrema. Millones de colombianos que han tenido que huir de Colombia literalmente, porque la violencia los ha alcanzado, porque la economía no les ha dado ni siquiera para darle de comer a sus familias y se van en busca de oportunidades a otros países. Lo mismo que ha sucedido en Venezuela. Pero ojo, vamos a ver qué es lo que dice esta señora que cada vez entra más en locura, queriendo parecerse a Álvaro Uribe y queriendo mostrarse con fortaleza, como si eso la hiciera ver o los colombianos la consideráramos como la mejor candidata para la presidencia que podríamos tener. Como si alzar la voz, poner el puño así, decir barbaridades y gritar más, la haría ver mucho más inteligente y más preparada para gobernar un país como Colombia. Vamos a ver qué es lo que dijo. Claro que hay cosas que hay que corregir, claro que hay cosas que no están mal, pero también hay mucho que perder. Y el que no crea que hay cosas que perder, que se mire en los venezolanos deambulando con hambre en las calles de Colombia. Miren cómo utiliza el hambre que está pasando muchas personas que vienen desde Venezuela para hacer su campaña política. Y me llama a mí la atención de esto y les comenté ahí. ¿Y qué pasa con los colombianos que están en las calles aguantando hambre y que no le pueden dar de comer a sus familias? ¿Qué pasa con los colombianos que viven en invasiones porque no pueden acceder a oportunidades para salir adelante y darle de comer a su familia? ¿Qué pasa con los colombianos que les ha tocado caminar por horas desde sus tierras en el campo buscando protección porque los han desplazado y no tienen cómo darle de comer a sus familias ni comer ellos, es decir, están aguantando hambre? ¿Qué pasa con todos esos colombianos? Porque resulta que en el último año los desplazamientos en Colombia han aumentado más de 200%. Han desplazado a miles de colombianos, no venezolanos, colombianos los han desplazado porque la violencia que se está viviendo en Colombia y que es promovida por el uribismo, está llevando a que millones de colombianos estén aguantando hambre hoy en día. La situación de pobreza en Colombia supera el 50% de la población. La pobreza extrema, ni siquiera me quiero imaginar tanta gente que está en esa situación. Y son colombianos, son millones de colombianos, no se trata solo de venezolanos. Pero los utilizan para hacer su campaña, dicen, ay miren todo lo que hay para perder. ¿Y cuánto ha perdido Colombia con todo este uribismo en el poder? ¿Cuánta gente está hoy en día aguantando hambre? Esa es la pregunta más grande que le debemos hacer a estos personajes sinvergüenzas, descarados que utilizan la situación tan grave en la que están muchas personas de otro país para hacer su campaña. Cuando ellos que han gobernado a Colombia nos han llevado prácticamente a la miseria. ¿Qué es lo que pasa con los niños que están muriendo por desnutrición en diferentes regiones en Colombia, especialmente en La Guajira? Ha aumentado la cantidad de niños que han muerto por desnutrición en el último año también. Porque no tienen con qué comer y no son niños venezolanos, son niños colombianos. Que sí, que la situación allá está muy grave, pero es que acá también tenemos una situación grave derivada de un gobierno uribista. Y cada día aumenta más la pobreza, que ellos vivan en una burbuja donde crean que todos sus cercanos y sus amigos y sus sector político y su gente está muy bien y que todo el mundo está perfectamente en Colombia es otra cosa. Pero esa burbuja es solo el 10 o 15% de este país. El resto de colombianos están pasando por una difícil situación. Se ganan el mínimo a veces 200.000 pesos al mes, 150.000 pesos al mes, 300.000, el mínimo casi 1.000.000 de pesos. O el colombiano que más o menos le va bien se está ganando 2, 3 milloncitos de pesos, pero eso no quiere decir que ya son de clase media. Eso no quiere decir que ya tienen poder adquisitivo súper alto, porque con 3 millones de pesos una familia de 4 personas en Bogotá vive al ras. Entonces, ¿qué viene a hablar esta señora sinvergüenza utilizando la situación de otras personas de otros países para decir miren lo que está pasando y miren lo que tenemos que perder? Y la gente de acá, ¿qué? Eso me parece a mí una burla a la gente que está en situación de pobreza extrema en Colombia y que hoy en día está bregando por obtener oportunidades, por salir adelante y por darle de comer a sus familias.
Eso me parece una burla, que consideren y quieran hacer creer que en Colombia las cosas están perfectas y que el único problema es del vecino. La amenaza del socialismo es cierta, porque está basada en mentiras. ¿Y socialismo de quién o de quién? No hay ningún candidato de ningún sector político que hoy en día esté promoviendo el socialismo. Podríamos hablar de las elecciones cuando el Partido Comunes de las antiguas FARC estuvieron intentando salir adelante en unas elecciones presidenciales. Ahí podríamos hablar de temas relacionados a socialismo, comunismo, de esa gente pues, que promueve ese radicalismo de allá del sector de la FARC. Pero hoy en día, candidatos que estén en campaña, ninguno, de ningún lado está promoviendo nada que tenga que ver con socialismo. Nada, de ningún sector político hoy en día se promueve eso. Entonces, esta señora, ¿de qué locuras habla? O sea, esta señora, si la eligen candidata del Centro Democrático, va a llegar a un punto en que le va a explotar la cabeza de las locuras en las que está metida y de su cuento tan vacío, tan estúpido en el cual se encuentra. Quiero invitar al uribismo del Valle, que ha sido tenaz en la lucha contra estas izquierdas dominantes, a que entendamos que izquierdas dominantes, a ver, la pregunta acá es, ¿dónde ha gobernado en Colombia? ¿Cuándo ha gobernado realmente una izquierda en Colombia? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha gobernado una izquierda en nuestro país? Y si podemos hablar, bueno, un determinado político tenía tendencias más progresistas y gobernó a Colombia en tal época, no sé qué, pero un candidato de esa izquierda a la cual hace referencia esta tal Paloma Valencia, porque a ella le encanta hablar de esa izquierda súper radical, dice que el socialismo tiene que ver con esa izquierda. ¿Cuándo ha gobernado en Colombia? O bueno, por lo menos hablemos de la historia reciente. De los políticos que han pasado recientemente, ha habido un político que quiere implementar como tal lo que ellos dicen que políticos hoy en día quieren imponer en Colombia. Dudo mucho que eso haya pasado. Dudo mucho. La defensa del sistema económico es mucho más que ganar las elecciones. Es hacer las transformaciones de fondo que Colombia y los colombianos requieren. No es aceptable, bayunos, que en un país de ingreso medio hoy tengamos 7,5 millones de colombianos en pobreza extrema. Miren esa contradicción de la señora. Primero utiliza la pobreza que se deriva de Venezuela para hacer su campaña política y dice, ojo, miren lo que tenemos que perder. Y después trae a colación lo que ha hecho el uribismo con millones de colombianos para llevarlos a situación de pobreza extrema. ¿Eso no lo tenemos que perder con el uribismo, con que el uribismo siga en el poder? ¿Eso sí está bien o qué? O sea, las contradicciones de esta gente que creen a los demás brutos como ellos y utilizan para hacer campaña algo que ellos están promoviendo en Colombia. Eso lo han hecho ellos, ella en el poder con el uribismo. Entonces, ¿qué pretenden? Que nos dé miedo eso, pero no lo que han hecho ellos, que ahora pretenden seguir en el poder. No es aceptable 42,5 de pobreza para un país que tiene tantas posibilidades. Yo vengo hoy a decirles que uniéndonos y trabajando somos capaces de erradicar la pobreza extrema de Colombia. Dios, esa señora le va a dar un problema cardíaco algún día por estar alzando ese brazo y gritando como si creyera que así suena mejor y las locuras que dice pues suenan mejor de esa manera. Miren esa contradicción tan grande. Nos está diciendo que la pobreza extrema que ha gestado el uribismo en el poder no tiene nada de malo, prácticamente, pero sí la del lado. Pero entonces dice, vamos a sacar a esa gente de pobreza, pero ¿no son ellos los que están gobernando hoy en día? Los que tienen mayorías en el Congreso, los que manejan el gobierno, los que manejan entes de control y todo. ¿Cómo van a sacar de pobreza a gente que ellos mismos llevaron a la pobreza con sus políticas? Entonces esas políticas que llevaron a la pobreza a esa gente las van a volver a implementar en otro gobierno de ellos mismos. No, eso no va a sacar a esa gente de la pobreza. Lo que va a hacer es llevar a más gente a la pobreza. Y vamos a estar mucho peor que Venezuela, que hoy en día pues estamos en una situación muy grave en Colombia, pero vamos a estar mucho peor con esta gente que continúe en el poder.
Unas contradicciones increíbles. Y para finalizar este video, quería mostrarles dos cositas con las denuncias que se han hecho en contra del ministro de Defensa Diego Molano, porque el supuesto ciberataque que sufrió la policía y el ministro de Defensa y el ejército durante el paro nacional, que se conoció todo, fue un montaje por el cual pagaron 900 millones de pesos Diego Molano. Resulta que esa agencia a la cual le pagó 900 millones de pesos era de dos exfuncionarias del ICBF. Cuando él estaba en el ICBF y trabajaron con él, pues a esas exfuncionarias fue a quien les dio este contrato de 900 millones de pesos para que montaran todo este tema del, pues valga la redundancia, del montaje del supuesto ciberataque. Estamos hablando de manipulación y de contratos a dedo. Tenemos que acabar con esa corruptela en Colombia, con ese sistema tan corrompido que tenemos en nuestro país, con el cual se reparten todo el dinero de los impuestos de los colombianos para intentar manipularnos y que nosotros sigamos votando por ellos mientras se roban todo. Y además, esto para finalizar, instructivo que usó Mindefensa para fingir ataque cibernético, pidió no contestarle a los medios. Así como lo oyen, en ese lapso en que se llevó a cabo ese supuesto ciberataque, le exigieron a los funcionarios no contestar a los medios porque estaban gestando toda esa manipulación y todo ese montaje. Algo bastante grave que pues es lo que siempre hace el uribismo: manipular, utilizar los recursos de los colombianos para manipularnos y seguir ellos en el poder. Una sinvergüenzura. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.